pues nace del convencimiento y de que algo pues, que el Señor pone en nuestros corazones, no solo en el mío, de que todo lo que es la pastoral de la vida, la defensa de la vida, no podía quedarse únicamente en una cuestión confesional, sino que tenía que ser, pues como nos dice San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, pastoral ordinaria de la Iglesia. Y también por la propia experiencia, ¿no? De que al final pues, se trata de una batalla espiritual, que es importante pues, dar una serie de ayudas materiales en un momento determinado, pero que era algo mucho más profundo, que es una batalla espiritual, y que no se puede defender la vida separado de quien es la fuente de la vida, que es el Señor. Entonces, bueno, pues empieza así, vamos a Estados Unidos, aprendemos, porque Estados Unidos sí, pues tiene muy organizada todo lo que es la pastoral de la vida desde la Iglesia a través de Respect Life. Y cuando pues, volvemos, hablamos con don Juan Antonio Rech, que en aquel momento, además de ser el obispo de Alcalá, era el que llevaba el tema de familia y vida de la conferencia episcopal, pues lo planteamos y de una manera providencial pues empezamos en el año 2010 con Proyecto Raquel. Proyecto Raquel, que fue una novedad increíble, ¿no? Y la verdad que un acierto importantísimo, porque bueno, pues era una pastoral netamente de la Iglesia, que además siempre se acusaba a la Iglesia de estar muy preocupada por los niños y poco por las mujeres y todo eso, ¿no? Entonces, qué manera tan maravillosa de decir, no, realmente lo que nos importan son las personas, de esa atención posaborto, ¿no? Para las personas que habían recurrido al aborto provocado, y que fuera algo que obviamente solo se puede hacer desde la Iglesia, desde el perdón y la reconciliación, y algo que también se nos apuntaba en el Evangelium Vitae. Y al final transmite un mensaje pro vida, porque al final dice, bueno, es que el aborto, como dice el cartel que tenemos, ¿no? Destruye muchas vidas, no solamente el niño, pero también la vida de la madre, o como más tarde hemos aprendido, la vida de los sanitarios, la vida de toda la gente involucrada, y que la Iglesia ofrezca ese camino de perdón y misericordia, pues fue realmente algo muy bonito y sobre todo muy, muy providencial. Y a partir de ahí pues ya empezamos se convierte en asociación pública de fieles, porque Spei Mater es entidad religiosa, es una asociación de la Iglesia, asociación pública de fieles, y se dirige Spei Mater con los 3 proyectos, ahora son 4, pero los 3 primeros, que vienen a ser pues como los 3 grandes frentes que en ese momento de la defensa de la vida y la dignidad de la persona, porque una cosa y otra están íntimamente relacionadas, ¿no? El proyecto Raquel, para ese camino de sanación y reconciliación posaborto. El proyecto Ángel, que es para el acompañamiento en un embarazo en dificultad. Y hay muchas dificultades, no solo la económica, que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y parroquias por la vida, para que se ore por la vida. Pero que se ore por la vida en las parroquias, que está fenomenal, orar en otros sitios, por supuestísimo, y estamos encantados de que así se haga, pero es que hay que orar también en nuestras parroquias, hay que orar por la vida. Y también es muy importante porque desgraciadamente nos falta mucha formación, pero no formación muy, muy elevada, sino conceptos básicos de lo que es el Evangelio de la vida. Entonces, facilitar a las parroquias que en todo el itinerario cristiano pues, se introduzcan todos estos temas que tienen relación pues, con la vida, con la dignidad de la persona, con el verdadero sentido del amor y de la sexualidad. Y eso eran como los 3 primeros proyectos que ya llevamos desde ya 12 años. El proyecto CUBI es el más reciente. Es verdad que lo llevamos gestando un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque al final la atención que nosotros damos como Spei Mater, pues a través de las diócesis, de los grupos diocesanos, siempre es persona a persona, uno a uno, ¿no? Atender a la persona, a cada alma. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Pues que tanto en Proyecto Ángel y Raquel, que son los que tenían una atención directa, pues había muchas personas que tenían unas heridas sexuales brutales. Y eso les condicionaba después, pues tanto para Proyecto Ángel como Raquel, ¿no? En esos embarazos, en esos abortos que había tenido, unas heridas muy grandes. Y esas heridas no solamente venían del tema de los abusos, que desgraciadamente hay muchísimos, es verdad, pero también venían de otros perfiles, como por ejemplo que estaban en relaciones verdaderamente tóxicas y abusivas, ¿no? Muchas veces viniendo también de abusos, otras veces no. Y eso encontrábamos, o sea, una dependencia del varón brutal y bueno, pues gente como muy herida. También varones muy heridos, también. Y también un tercer perfil, que eran personas que no habían sufrido ninguna de estas 2 cosas a priori, pero que habían empezado a tener relaciones en una época verdaderamente, pues, a los 12 años,
y habían tenido muchísimas parejas y al final tenían las mismas heridas que si hubiesen vivido abusos, ¿no? Entonces todo esto hacía que aunque nosotros tuvieran esa experiencia de misericordia con Proyecto Raquel o les acompañáramos, eso les pesaba muchísimo, ¿no? Y era origen también de vidas destrozadas. Entonces, bueno, cada vez lo fuimos viendo, fuimos aprendiendo, lo fuimos contrastando y ya el año pasado pues hemos sacado este nuevo proyecto, se llama Kumi, que viene de Talita Kumi, ¿no? Levántate, porque verdaderamente la persona se regenera completamente, porque hay gente, lo vemos en Raquel en todos los proyectos, muerta en vida, ¿no? Y es esta mirada de misericordia. Entonces sacamos este proyecto que es de acompañamiento y tal, igual que Raquel, a través de sesiones individualizadas, también en relación tanto o en colaboración con un equipo también de sacerdotes o de psicólogos para acompañar todas estas heridas sexuales. Y verdaderamente la cantidad de gente que ha dicho verdaderamente yo lo necesito, ¿no? Nos ha desbordado todas las previsiones, porque claro, tampoco se puede implantar un proyecto de un día para otro, ¿no? O sea, hay que formar a las personas y hacer una pequeña infraestructura, pero verdaderamente es increíble, ¿no? Cómo nos han entrado desde tan jóvenes historias tan duras que luego nos marcan para el resto de las cuestiones. Entonces, pues parece como que el Señor nos enseñó que dentro de la cultura de la muerte, para el cual queremos ser, es nuestro carisma, ¿no? Ser el rostro de la misericordia, porque nos dice Benedicto XVI que el Evangelio de la vida es el Evangelio de la misericordia, y esta es nuestra manera de actuar. Pues toda esta gente son víctimas de la cultura de la muerte igualmente y necesitan también esa mano de misericordia, esa mano del Señor, esa misericordia que rehace, que restaura a la persona. Y esto es lo que ofrece la Iglesia, y esto es lo que verdaderamente solo puede ofrecer la Iglesia, porque solo lo hace el Señor, porque solo el Señor sana, y lo hace como nos dice Benedicto XVI, en la posada. El buen samaritano lo lleva a la posada. ¿Y la posada qué es? La posada es la Iglesia. La gente que viene en realidad viene porque se encuentra mal, se siente mal. Normalmente, y es como la hemorroísa, ¿no? Ha ido a muchísimos psiquiatras, a muchísimos psicólogos y no termina de sanarse. Y viene en este sentido para encontrarse bien, buscando un camino para buscarse bien, para encontrarse mejor. Es muy normal que las personas, cuando tenemos sucesos muy traumáticos en nuestra vida, pues el primer mecanismo de defensa es pues negarlo, echarle tierra, dejarlo aquí apalancado, ¿no? Pero claro, por más que yo deje algo totalmente apalancado o lo deje ahí tapado, al final eso va saliendo, porque eso va saliendo. Entonces, en Raquel llamamos que muchas veces sucede un suceso desencadenante, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido un aborto y lo he tenido tapado durante muchos años con el mecanismo de defensa. Bueno, pues no tenía alternativa, bueno, pues eso no era un niño, bueno, pues todo el mundo lo hace. Y de repente mi hermana se queda embarazada. Entonces toda esa fachada se viene abajo y cae. O a veces yo llevo una vida efectivamente pues muy promiscua y no me doy casi ni cuenta, estoy metida en esa vorágine, porque desgraciadamente asociada a las relaciones tóxicas y a los abusos suele haber después una vida muy promiscua, hasta que un día me miro al espejo y me doy horror, me siento mal y necesito salir de eso, necesito limpiarme, necesito encontrarme mejor. Luego, ¿cómo vienen? Pues efectivamente tienes tu razón, es la providencia que nos lo trae, porque hay veces que viene gente que dice, no, es que yo estaba aquí en la puerta de una consulta y me lo dio un médico. ¿Qué médico habrá sido? Sí, nosotros a priori no nos suelen dejar muchas tarjetas, pero los traen. Muchas nos los traen los sacerdotes, eso es la verdad, porque ellos en confesión oyen muchísimas cosas. Historias muy tremendas y saben que obviamente pues lo más importante, la gracia del sacramento de la reconciliación eso lo dan solo ellos y eso tiene una importancia capital, pero hay cosas que hay que trabajarlas también. Entonces nos mandan muchos sacerdotes, nos mandan mucho también orientadores de colegios y psicólogos también nos lo mandan, de los colegios. Otros lo buscan por internet, porque por internet todo el mundo busca si a alguien le ha pasado algo parecido. Mucha gente llega por internet, a veces llega buscando Proyecto Raquel gente de todo el mundo y tenemos que después que volverla a redirigir. Y lo de Kumi es muy boca a boca, porque eso es algo que se lleva tapadísimo también,
tapadísimo y de repente, claro, es una iniciativa a priori es muy nueva, ¿no? Es decir, o sea, el dar un tratamiento de acompañamiento espiritual a todo este tema, porque bueno, siempre es evidente que es un tema que tiene derivaciones también que pueden necesitar profesionales de la salud. Bien, todo esto está bien, pero nosotros como Iglesia no somos los profesionales de la salud, somos los, bueno, no voy a decir profesionales, ¿no? Pero somos los que podemos anunciar ese evangelio y presentarle a quien verdaderamente es la sanación de sus heridas, ¿no? Y además en algunos temas, claro, todo el tema que tiene que ver con la cultura de la muerte, tanto con el tema del aborto como el tema de la sexualidad, los propios profesionales están ideologizados, de tal manera que muchas veces acuden a pedir ayuda y a un psicólogo porque han abortado y le hacen, escribe 1000 veces, no era un niño. Claro, eso, o sea, la negación, eso no le va a sacar de ese dolor. O hemos conocido muchas personas también que han ido porque tenían algún problema con, pues que habían estado en una relación tóxica o habían sido abusados o tenían algún problema y le dicen, no, tú lo que tienes es liberarte, al contrario, ¿no? Estar mucho más abierto y dar gracias por haber comenzado tan pronto, ¿no? Entonces, claro, al final es una profesionalidad, entre comillas, que destruye. Es como una anticonfesión, ¿no? Y entonces ya la gente de eso está muy cansada porque eso no le ha ayudado, sino que le ha hecho hundirse mal y están buscando a Dios, ¿no? A veces no te lo dicen con esas palabras, ¿no? Es como, nosotros ponemos siempre el ejemplo del Hecho de los Apóstoles de cuando que está a la puerta del templo y le pide una moneda, ¿no? Bueno, pues pido otra cosa, pero en el fondo, ¿qué es lo que yo les puedo dar? Pues en nombre de Jesús Nazareno, levántate y estás curado, ¿no? Y eso es una sanación que solo puede dar el Señor, pero claro, a través nuestro, a través de la Iglesia, de nosotros los laicos, de los religiosos, de los sacerdotes, de todos los que somos Iglesia. Y nosotros hacemos la implantación en cada diócesis. A veces hay diócesis que estamos con todos los proyectos y otras pues que vamos entrando primero con uno, después con otro, casi siempre y en todas pues con parroquias por la vida, ¿no? Porque al final necesitamos ese sustento de la oración y también de la formación. Y estamos más o menos en unas 45 diócesis españolas. Entonces a veces se dice, no, porque es que la Iglesia no hace muchas cosas. Pues claro que la Iglesia hace muchas cosas. En todas esas diócesis se atiende a las embarazadas en dificultad y se hacen rescates, por supuesto que sí. En todas esas diócesis se ora por la vida. Hay muchísimas parroquias que son parroquias por la vida y que tienen ese compromiso y oran cada semana por la vida. Este servicio de Proyecto Raquel para acompañar el posaborto, ahora ya en algunas están empezando a ver también Proyecto Cumi para atender todas estas necesidades. Entonces, verdaderamente es que la Iglesia sí hace muchas cosas y esto se hace a través pues, de Speymater, pero también pues, obviamente en colaboración con la Delegación de Familia. Creo que tenemos que enterarnos más de lo propio nuestro y fomentarlo, porque la Iglesia estamos haciendo muchas cosas. ¿Que tenemos que hacer más? Sí, siempre se pueden hacer cosas, pero y lo que estamos haciendo no lo pueden hacer otros, porque otros pueden hacer un rescate, pueden dar una ayuda social, claro que sí, y lo hacen y es maravilloso que lo hagan, ¿no? Y que exista este movimiento, pero nosotros como Iglesia tenemos otra cosa, nosotros hacemos una auténtica evangelización a esa persona que necesita ese anuncio y la acompañamos en todas sus dimensiones. Si también lo necesita socialmente y económicamente, pues lo vamos a hacer también, por supuesto, pero de una manera diferente, ¿no? Es que tenemos que darnos cuenta de que la cultura de la muerte es un monstruo gigantesco y nosotros, por nuestros medios y con nuestras fuerzas, no lo vamos a vencer. La única manera que tenemos de vencer a la cultura de la muerte es con el Señor, Él es el quien lo va a vencer. Esto es como David y Goliat, pues es que somos David, y somos un David además especialmente flacucho, pero David vence a Goliat en el nombre del Señor. Y nosotros podemos vencer esta cultura de la muerte en la victoria del Señor. Nosotros solos, pues aquí somos tres pobrecillos, ¿no? Sin grandes recursos económicos y sin... Bueno, pero tenemos lo que da la victoria del Señor. Es una experiencia de fe y una experiencia humana increíble, porque bien es cierto que en este mundo las historias y las cosas que oyes son terroríficas, ¿no?
y también lo mal que se pasa cuando esas personas están a punto de abortar y van y vienen a la cita, o algunas que se pueden, que al final efectivamente abortan, entonces te llevas unos disgustos horribles y ves verdaderamente, asomas la cabeza a la boca del infierno, ¿no? De las situaciones tan horrorosas que se están viviendo y que las cosas tan horribles que están sucediendo. Pero yo creo que, pero a la vez, tienes un gran premio, por eso creo que es una vocación maravillosa, ¿no? Esta vocación de la defensa de la vida, porque ves la acción de Dios en esas personas de una manera tan increíble, tan palpable, tan innegable, como hasta les cambia la propia expresión de la cara. Y cómo van andando, que eso pues, es una experiencia que no tiene precio, ¿no? El que se ha encontrado con la misericordia, pues ha cambiado su vida para siempre. Y cuando te encuentras, o sea, y cuando tienes ese encuentro, no solamente el que tú tienes personal, ¿no? Porque obviamente todos hemos tenido ese encuentro con el Señor que nos ha hecho y que nos ha dado esta vocación, pero cuando lo ves en las personas de una manera tan patente, pues yo creo que no hay alegría mayor que esa, ¿no? Yo, antes de conocer Spey Mater, había trabajado en las distintas parroquias donde había estado en temas de vida. Había organizado lo que es la misa por la vida en alguna parroquia y teníamos una vez al mes, se preparaba una misa, se bendecía a los niños y siempre se daba una canastilla a una persona que había sido rescatada por del tema del aborto. Pero ahí quedaba algo cojo, ¿no? Porque siempre se ha hecho una labor, pues como una labor social. Y es un problema que yo lo sentía así, ¿no? Y que con alguna persona lo comentaba, ¿no? La necesidad de no solo dar algo material, sino que nuestra misión no es lo material. Lo material es consecuencia de algo mucho más grande, que es anunciar el reino de Dios, llevarles a Cristo. Porque una persona cuando encuentra a Cristo, todo se organiza. Entonces, bueno, a mí me cambian de parroquia, voy a otra parroquia y bueno, pues las cosas de Dios, ¿no? O sea, Dios juega con nuestra vida, gracias a Dios, que, bueno, pues me pongo yo malo y tal, y entonces me destinan a una capellanía. Y en ese momento a mí, una persona común nos presenta a María José y a mí. Yo siempre el tema de la vida lo había visto, dice, ¿por qué hay que hacerlo fuera de la iglesia? Es una cosa que me ardía, ¿no? Porque parecía, no, es que esto, como esto es muy universal, digo, pero es que aquí falla algo, porque si Jesucristo es la fuente de la vida, y Él dice, yo soy la vida, camino, verdad y vida, si Jesús es la vida, ¿cómo puedo desconectarme de la fuente? Y entonces estaba yo con esas elucubraciones en la oración y tal, y con alguna lo había comentado. Pero no había una respuesta. Y entonces María José me presenta, me acuerdo que fue tomando un café, y me presenta y me habla de todo esto, ¿no? Ya digo, con una persona común que conocíamos los dos, nos pone en contacto y me lo presenta y digo, y yo pues en ese momento, como estaba con una pastora de mínimos, no se me ocurre otra cosa que decir, bueno, pues aquí estoy, si quieres que te pueda ayudar en algo, pues bueno. Y ella, pues como los que la conozcan, pues tiene esas tablas, ese conocimiento, pues no perdió la oportunidad y dijo, este cura, y me secuestró, ¿no? Y me dijo, bueno, pues ahora me plantea el tema. Y entonces empecé, y lo primero que me dijo, ella en ese momento se marchó a Ecuador a dar una capacitación para toda América, y a mí me le dio el manual, que todavía no estaba enmarcado, como está ahora, ¿no? El manual todo, para que lo viera. Y entonces el manual de Proyecto Raquel. Y empecé a verlo y empecé a descubrir muchas cosas que faltaban. Porque yo hice teología espiritual, ¿no? Y había muchas cosas, digo, empecé a comparar, ¿no? Y entonces, pues fue la misión que yo tuve ahí, y yo cuando ella vino, digo, bueno, esto, yo veo cosas, y entonces decía, no te preocupes, ahora en la capacitación que tenemos en Madrid en septiembre, la das conmigo. Y no me preguntó más. Y según íbamos, ella iba hablando, porque no habíamos tenido ninguna conversación, ella iba hablando y yo iba apostillando lo mismo, pero desde una teología espiritual. Y eso es importante, porque ahí se descubre, que yo creo que es una riqueza en Spey Mater, ¿no? Es la labor de la complementariedad. Uno no lo hace todo. O sea, yo como sacerdote no puedo ser el cura orquesta. O
O sea, antes se decía una cosa que ahora no es cierta, ¿no? Que no se podía repicar y estar en la presión, pero ahora con el mando a distancia hace repicar las campanas, ¿no? Pero eso no se puede dar. Entonces, esa complementariedad se da precisamente, ¿no? en el decir, yo como sacerdote tendré esa visión más profunda espiritual, pero que no quita la visión del laico, que también tiene una espiritualidad y se complementan. O sea, igual que la persona, nosotros tenemos dos manos, normalmente, ¿no? Cuando falta una, algo se puede funcionar, pero tienes dos manos, una persona se salva con dos manos. O sea, son como, igual que tenemos dos pulmones, igual que cada uno, esto es políticamente incorrecto, ¿no? Tenemos un padre y una madre. Y entonces, Spey Mater, ¿qué es lo que hace? Hace nacer en la persona la gracia de Dios, el ser hijo de Dios. Unos que vendrán sin estar bautizados y otros redescubrir cuál es su naturaleza. Y eso no se puede dar si no hay esa complementariedad y esa necesidad del sacerdote y del laico. Y cuando el sacerdote y el laico trabajan juntos, se potencia todo muchísimo más. Cuando todo lo hace el sacerdote o todo lo hace el laico, algo falla. Eso es como una casa. Cuando solo está papá o cuando solo está mamá, algo falla. Todo sale adelante, por supuesto, pero no plenamente. Si el mismo Jesús en la encarnación, es curiosísimo, ¿no? Dios encarna su palabra, Jesús, pero Jesús no sale solo de María, sino no podemos entender el misterio de María sin el misterio de San José. El rostro completo de Dios para su Hijo, para el Verbo encarnado, el rostro paterno sería San José, el rostro materno sería María. Por tanto, si nosotros queremos hacer nacer o que se encarne Cristo en esa persona, necesita el laico y el sacerdote. Si no, quedaríamos pues con una pobreza, ¿no? Y eso es una cosa que hay que redescubrirla y potenciarla, ¿no? La misión del sacerdote es la misión de Cristo. Eso partimos de ahí, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la misión de la encarnación? Que el hombre se redescubra a sí mismo. Vamos, más que redescubrirse, para que se descubra en el misterio de Cristo. Jesús es el hombre perfecto. Yo mirando a Cristo en esa relación descubro mi dignidad. Entonces, Spey Mater, ¿qué es lo que hace? Y el sacerdote en Spey Mater, ¿qué tiene que hacer? Pues ser esa mano de la misericordia hacia esa persona que regenera, que la vuelve a ese estado de antes del pecado original. Entonces, a lo largo de la historia, en los años que llevo yo de cura, no son muchos, unos cuantos nada más, pero vas viendo y he estado en distintos sitios, he estado hasta en misiones, y ves que la gente está muy herida, muy destrozada. Y ahora, la canción ahora es que el ataque al hombre está institucionalizado. Entonces, el sacerdote, que es esa presencia de la misericordia de Cristo, que realiza los sacramentos. Y los sacramentos no son otra cosa que la acción de Cristo resucitado. Y esa acción es una nueva creación en la persona. Pero claro, para que el sacerdote pueda actuar o realice, necesita de muchos Felipes. Ahí está el maestro. Gente que se lo lleve al maestro. No es que se lo lleve al cura, sino que el cura va a ser esa visibilidad y va a alimentar. O sea, Jesús crea a los apóstoles. Entonces, y los apóstoles llevan a Jesús. No se queda. El laico, en esa complementariedad, siguiendo este ejemplo, sería como los apóstoles que llevan al sacerdote no a la persona, sino a Cristo, porque de nada sirve que lo lleve a una persona. O sea, que la lleven, o me lo lleven a mí o al sacerdote tal. Sino eso es lo de menos. Es que encuentren a Cristo. Y cuando uno se encuentra a Cristo, por muy, y digo, muy destrozado que esté, que sea, como se suele decir, un zombi en esta vida, esa persona descubre esa misericordia que le regenera. Y no solo le regenera, sino le da una nueva vida. Por eso no se puede entender la sanación si no hay un encuentro real con Cristo. Y hay que tener otra cosa en cuenta también,
que cada uno tiene sus tiempos y hay que vivir los tiempos de Dios. Yo no porque haga esto quiere decir que la persona va a sanar, sino la persona, por ejemplo, antes se nos hablaba precisamente de la hemorroísa, ¿no? La hemorroísa gasta todo su dinero, ella tímidamente toca el manto de Jesús y sale una fuerza de Jesús. Y ella se encuentra con un misterio mucho más gordo, porque dice, ¿quién me ha tocado? Y ella sale de la multitud y dice, bueno, yo he tocado, pero no quería, no sé qué, ese miedo, ¿no? Dice, Jesús no le dice, no le regaña por eso, sino, tus pecados han sido perdonados. No solo ha encontrado una sanación física, sino una sanación de la persona en su totalidad. Y de eso se trata. Entonces, el sacerdote lo vive, dices, hay distintas situaciones, se puede escribir muchas cosas, pero la persona, yo en los 3 años que digo de sacerdote, incluso estando en misiones y todo, todos, yo he llegado a una conclusión, todos somos hijos de Adán y Eva. Que ahora habrá más ataques que esos, pero todos necesitamos de Dios, hasta el más ateo. Y el hombre busca y anhela, como dice el Salmo, ¿no? Mi alma busca como el ciervo, ¿no? Que busca las corrientes de agua viva, aun sin saberlo. ¿Qué resulta? Que entonces el sacerdote lo que da es abrir las puertas de la gracia. Y la puede dar con esa complementariedad que digo. Por una parte, el laico, o religiosos, hablemos de laico así en general, ¿no? Y el sacerdote que va a dar no tiene que hacerlo todo. Él tiene un misterio. O sea, muchas veces nos hemos empeñado, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que nos empeñamos en una labor social, y parece que el reino de Dios es este mundo. Y lo digo así un poco en plan de broma, ¿no? Que tendremos los cementerios llenos de barrigones, pero el cielo vacío. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si pierdo el alma? Porque aquí estamos de paso. Tenemos que dar en esa secularización aberrante que hay, que hemos apartado a Dios, por eso el hombre hoy tiene más necesidad. Y el sacerdote tiene esa labor y hoy es muy atacado, muy despreciado por la sociedad, no, como tal, como la sociedad, pero por las personas no. Las personas buscan al sacerdote. Yo voy por la calle y a mí me han pedido confesión. Yo he entrado en un hospital a ver a un enfermo y no he podido ver al enfermo que iba a ver porque he tenido que estar atendiendo otros enfermos. También es cierto que otros se han metido conmigo, ¿vale? Eso está en el sueldo, no hay problema. Entonces, pero la gente, ¿por qué se mete contra el sacerdote? ¿Por qué queremos quitar al sacerdote? Porque queremos quitar a Dios. Entonces, Spei Mater, en ese ámbito de la vida, lo que pretende es que la persona tenga un encuentro personal con Cristo. Hay muchas iniciativas y que funcionan gracias a Dios. Y nosotros mismos derivamos a otros grupos, a otros movimientos, porque les van a ayudar. Porque las personas no son mías, son de Dios. Y eso tiene que vivir en ese desprendimiento. Por eso, hoy estás en un sitio, mañana puedes estar en otro. Pero al fin de cuentas, nuestra vida la lleva Dios y las almas son de Dios. Y Dios nos las pone en nuestras manos para que se las llevemos a Dios. Por eso el sacerdote tiene que ser rostro de la misericordia, desde la verdad.